encontrarnos en Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18 hasta el 23. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Voy a leer la palabra del Señor, que dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia registren la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oremos. Padre amado, Señor nuestro Dios, te damos gracias por permitirnos en este día precioso acercarnos por medio de tu palabra ante tu presencia, oh Dios, y poder mostrarnos tal como somos, Señor, vulnerables, débiles, y al mismo tiempo reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu gloria, exaltándote a ti, bendito Dios, como el único Dios verdadero, y exclamándolo con toda verdad y con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, que solamente tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti. Y por eso estamos aquí, para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre, para exaltarte, oh Dios, para poner nuestras vidas delante de ti, Padre amado. Oh Rey de Gloria, gracias por permitirnos acercarnos delante de ti a través de tu palabra y estudiar y ver lo que tú tienes para con nosotros. Te quiero rogar que hables a nuestros corazones en esta tarde, que podamos ver la condición de nuestras vidas y al mismo tiempo encontrar, Señor, esa respuesta amorosa, encontrar, Señor, ese gozo de la salvación, encontrar, Padre amado, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestros corazones y que puedas también hablar a aquellos que no te conocen y que estarán viendo, Señor, este sermón. Oramos para que tú bendigas esas vidas y que tú puedas ir añadiendo cada día a aquellos que deben ser salvos, Señor. Te ruego, Padre amado, habla a nuestros corazones, bendícenos con tu palabra y también, Señor, ayúdame a transmitir de una manera clara y sencilla lo que tu bendita y hermosa palabra, Señor, nos ha dejado para que llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Te doy a ti toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Precioso texto que hemos leído sobre Romanos. He titulado este sermón La actitud de Dios frente al pecado. La actitud de Dios frente al pecado. Y para, hermanos, poder introducir este sermón, me tomé un tiempo de búsqueda de estadísticas para poder informarles, traer a su mente, a su corazón, el estado real de la humanidad. ¿En qué situación nos encontramos? ¿En qué condición está el mundo hoy en estos momentos?
Y quiero darles una cierta lista de números que muy probablemente ustedes ya conocen, pero que muchos tal vez desconozcan y que creo que es importante recordarlo en esta tarde. Hermanos, en el mundo se cuenta aproximadamente que hay 8.285.053.500 habitantes en la tierra. Estamos hablando de uno de los números más altos de habitantes que han existido en el mundo. Y a través de este número de habitantes aproximado, porque eso cambia cada día a través de los muertos y de los recién nacidos, y que va evolucionando también con la longevidad de la vida de las personas, pero sabemos que hay seguro más de 8.285.053.053 habitantes en la tierra. Es un gran número de personas. Y a este número de habitantes de la tierra quiero traerles ciertas estadísticas y números que nos hablan de nuestra condición y de nuestra situación como hombres en la tierra o como creación en la tierra. No estoy hablando del cuerpo de Cristo, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo y de su situación a través de lo largo de la historia. Primera estadística. La Primera Guerra Mundial causó aproximadamente 40 millones de muertos. 40 millones de muertos. Estamos hablando de, si tuviéramos ese número frente a nosotros, de 8.285.000.000.000 de habitantes. Estamos hablando de que una gran parte de esos hombres o humanidad han desaparecido por causa de la Primera Guerra Mundial. 40 millones de habitantes desaparecieron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se cuenta más de 50 millones de hombres muertos, entre los cuales se cuenta más de 9 millones de judíos que murieron por la mano del nazi o de este hombre llamado Hitler. Más de 50 millones de hombres murieron. A estas estadísticas del pasado que deben sorprendernos, que debe traer una cierta alerta a nuestro corazón, quiero traer aún otras más. Hermanos, esta estadística me da escalofríos. En el mundo hay prácticamente la última estadística segura del año 2024, porque la del 2025 y la del 2026 todavía estamos en este año, pero la del 2024 se ha cancelado con este número sorprendente. 370 millones de niñas y mujeres han sido violadas en el año 2024. 370 millones de niñas y de mujeres han sido violadas en el año 2024. Según estadísticas, en el año 2025 se ha clausurado con este número también terrible y aterrador. 73 millones de abortos se han realizado en el año 2025. 73 millones de niños y de niñas han sido abortadas en el año 2025. ¡Wow! Según estadísticas, hermanos, de los diferentes gobiernos y asociaciones que llevan esto de manera muy seria, nos dicen que más de 284,000 personas han desaparecido en estos 5 últimos años.
más de 284,000 personas han desaparecido del mundo. Sus familias ya no saben absolutamente nada sobre ellos. Y tengo una última estadística. Según estadísticas de la ONU y de diferentes otros organismos, en el año 2025 sufrieron 14 millones de niños fueron afectados por una malnutrición. 14 millones de niños fueron afectados por malnutrición. Y 2.4 millones de niños padecieron por malnutrición en el año 2025. Cuando digo padecieron, es que partieron, murieron. Estamos hablando de 2.4 millones de niños que murieron en el año 2025 porque no tenían suficiente alimento. Hermanos, si nosotros nos pudiéramos contar y a sumar el número de catástrofes del mundo, el mundo realmente sería escalofriante ver ese número grande de pérdidas, de muertos, de sufrimiento, de dolor en el cual se encuentra este mundo caído y perdido. Hermanos, a estos números que acabamos de ver, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es sin contar lo que históricamente ha sucedido antes de esa Primera Guerra Mundial. Sin contar lo que ha pasado dentro del imperio egipcio, lo que pasó dentro del imperio asiria, dentro de lo que pasó dentro del imperio babilónico o del imperio persia, del imperio greco y el último, el imperio romano, donde únicamente estas personas hacían lo que hacían con una sola y única motivación: alcanzar un poco más de territorio, capturar más naciones, adueñarse de ellas, ser parte de un solo y mismo imperio, no importando si tenía que matar a esas personas, destruir sus vidas, destruir sus familias, destruir todo lo que ellos son. Si tuviéramos que sumar, ustedes se imaginan la maldad del hombre que existe en el mundo. Entonces, ¿cuántas personas realmente han muerto en este mundo desde su creación hasta nuestros días? Pues solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe con exactitud cuántas personas han venido a este mundo y cuántas han partido. Dios sabe con exactitud cuántas mujeres y niñas han sido, y niños también, han sido violados, torturados por otros hombres. Dios sabe con exactitud cuántos niños han muerto de hambre, cuántos desaparecidos han habido, cuánta necesidad hay en este mundo perdido y caído. Mis hermanos, mi intención a través de esta introducción es despertar en cada uno de nosotros hoy, en esta tarde, lo que realmente es la condición del mundo y de lo que se vive detrás de estas 4 puertas o de estos 4 muros. Hermanos, cuando yo buscaba estas estadísticas y cuando caí sobre todo con el número de niñas, niños y mujeres violados, realmente fue para mí sumamente sorprendente. 370 millones de mujeres y de niños han sido violados, torturados por hombres y mujeres perversos, malos, en su maldad, en su pecado. 2.4 millones de niños solamente el año pasado han muerto de hambre. 2.4 millones de niños. Cuando nosotros tenemos tanta abundancia en nuestras casas. Cuando nuestros hijos dicen, j'aime pas, no me gusta. 2.4 millones murieron el año pasado de niños de hambre. Ese es el mundo en el cual nosotros nos encontramos.
Esa es la situación en la que la iglesia se encuentra. Se encuentra en medio de un mundo tan perverso, tan malo, que no le importa pasar por encima de los demás. Este es, hermanos, pequeñas estadísticas que nos muestran de una manera muy superficial y muy rápida el número de, no el número, sino el estado de los hombres en lo que ellos se encuentran. Es un diagnóstico del corazón de los hombres. Es ver cómo la situación en el mundo se encuentra hoy en día. Hermanos, el hombre sin Dios está completamente perdido en sus delitos y pecados. Completamente. Y mi intención, como les decía, es introducir esto para que nosotros podamos ver la maldad de los hombres a través de lo largo de la historia, que nosotros podamos ver cómo Dios ha tenido muchas veces que pasar por alto la maldad de los hombres. Y eso es sin saber todo lo que nos realmente es en realidad, sin saber cada uno de los detalles y de cada una de las situaciones. ¿Y cuántos otros miles o de millones de mujeres realmente o niños han sido violados y nosotros no sabemos? ¿Cuántos realmente niños y niñas realmente han muerto de hambre y nosotros sin saber en realidad? Con esta introducción, hermanos, quiero que podamos ahora acercarnos al texto y analizar este primer punto bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Me disculpan. El verso 18 dice de esta manera: pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia registren, la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No tenemos excusa. La ira de Dios se revela entonces desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hermanos, para nosotros poder entender de una manera más clara lo que el versículo 18 aquí nos está compartiendo, es necesario que nosotros podamos analizar o definir cuál es el lenguaje que Pablo está utilizando para que nosotros podamos entender este pasaje o este versículo. Pablo, cuando dice: porque la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad y injusticia, el lenguaje que Pablo está utilizando es un lenguaje antropopatismo. Antropopatismo. Es un lenguaje, hermanos, para que nosotros podamos entenderlo de una manera tal vez más sencilla. Es atribuirle a Dios sentimientos humanos, aunque nosotros entendemos claramente que Dios no está sujeto a ninguna pasión como nosotros. Pablo está utilizando, hermanos, un lenguaje humano de una manera que nosotros, como seres limitados dentro del que nosotros somos, está utilizando ese lenguaje para que nosotros podamos entender cuando él dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y para entender que no estamos hablando de que Dios tiene sentimientos o pasiones, sino que entendemos que más bien Dios
está mostrando, en otras palabras, el resultado de la transgresión de la ley, valga la redundancia, de Dios y de la moral que Él ha puesto en cada uno de nosotros. El resultado es justamente su ira en un lenguaje humano para que nosotros podamos entenderlo. La ira de Dios se revela de manera constante, hermanos, contra el pecado. Y leemos, hermanos, o cuando estudiamos nos damos cuenta de que hay claramente una consecuencia, o aprendemos de que Dios revela, tal vez más bien claramente, quiero ser claro en esta tarde, Dios revela su ira de una manera indirecta y de una manera directa. Y quiero traerle, por ejemplo, 2 ejemplos. La manera indirecta. La manera indirecta es la consecuencia natural de transgredir la ley moral de Dios. ¿Cómo? Pues hermano, mi hermana, joven, jovencita que estás aquí, cuando tú mientes y te pillan la mentira, tienes consecuencias de tu mentira. Tienes consecuencias de tu mentira, de tu pecado. Si tú eres un hombre violento o una mujer violenta, tú tienes riesgos que en algún momento la ley te coja y te metan preso, porque estás transgrediendo una ley moral, porque estás yendo en contra de lo que Dios está o ha establecido en cada mente, en cada corazón y en cada gobierno. Eso es una manera indirecta de cómo justamente esa ira se revela. Pero también tenemos casos claros en la Biblia donde Dios se revela de una manera directa. Su ira se revela claramente para con sus hijos. La primera y la más conocida, la caída en el huerto del Edén. Cuando vemos que Adán y Eva cayeron, ¿qué hace Dios? Y dice, no pasa nada, vengan, vamos a hacer un asado, vamos a comer, vamos a hacer una fiesta. ¿Dios qué hace? Cubre su pecado, matando un animal. El primer sacrificio lo hizo Dios. Coge la piel de ese animal, cubre la vergüenza del hombre y la mujer y les da una condenación. ¿Qué le dice al hombre? Te lo ganarás, dice que el pan con tu sudor, con tu esfuerzo, con tu sacrificio. Y tu mujer dice que darás a luz ¿qué? Con dolor. Hermanas, yo creo que ustedes lo saben. Con dolor. Aunque ahora hay la peridural y muchas se han salvado, pero normalmente es con dolor. Aunque hay dolor igual con epidural. Pero esa es una manera directa donde Dios se presenta y da un castigo, donde Dios revela su ira. Y tenemos otro caso, un caso muy, muy claro, el diluvio. Dios revela su ira de una manera directa, acaba con todo lo creado. Se salvan Noé, sus hijos, sus nueras y todos los animales que pudieron subir dentro del arca. Es una manera directa donde Dios dice, voy a apartar a este porque este es el único en medio de toda la humanidad que puedo rescatar. Es, hermanos, como que si Dios hubiese mirado las estadísticas de la ONU y hubiese dicho, wow, cuántos millones de niños muertos, cuántas mujeres violadas, cuántos asesinatos, cuánta gente desaparecida, cuántos niños muertos de hambre, voy a acabar con esto. La Biblia nos dice como en los días de Noé, el hombre estaba completamente perdido en su mundo. No querían saber nada de Dios. Es una manera directa. Y tenemos otro caso donde vemos claramente cuando el Señor derramó fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan eso? La ira de Dios se hizo claramente presente, rescató nuevamente a uno y a su esposa y a los hijos de Lot. Pero ¿qué hizo? Hizo caer sobre esa nación fuego
y los consumió a todos. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la ira de Dios, y con estos ejemplos que acabo de dar, no estamos hablando de que Dios está sujeto a pasiones, sino que justamente Dios trae o muestra su ira en consecuencia del pecado, de la maldad del hombre. Eso es lo que el texto no quiere transmitir. Dios claramente ha demostrado su clara actitud frente al pecado, frente a la maldad de los hombres. Su santidad, el ser perfecto que Él es, va en contra de todo lo que el hombre ha podido hacer a lo largo de la historia. Dios no puede tener ninguna relación con el pecado. Su santidad, su pureza, su deidad, su gloria, su majestad, hermanos, hace de Él ese ser perfectamente divino, santo, sin ninguna mancha, sin ningún error. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, que se revela contra los hombres con toda impiedad e injusticia, no estamos hablando de que Dios está sujeto a pasiones, sino que es la consecuencia del pecado de los hombres. El texto entonces nos muestra claramente cuál es la situación del corazón de los hombres, cuál es la situación en la que justamente la humanidad se encuentra. Cuando hablamos, hermanos, de impiedad, no estamos hablando de una falta de piedad que podamos encontrar en los hombres, porque podemos caer en esa mala definición, impiedad. Entonces es una persona que no tiene piedad. No. Esa no es la definición aquí bíblica. La definición bíblica de impiedad es justamente una persona que es falta de reverencia y de devoción hacia Dios. La impiedad es una persona, hermanos, que no le importa, en otras palabras más claras, y discúlpenme lo que voy a decir a continuación, no le importa un pepino la persona de Dios. No hay en él ningún interés. No hay en esas personas ninguna devoción hacia la persona de Dios, hacia Cristo y hacia su obra. Hermanos, eso es lo que justamente nosotros hemos visto a través de todas estas estadísticas. Esos 40 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, esos 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, esos más de 9 millones de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Es por qué? ¿Es por qué, hermanos? Es claramente, como dice el texto, es por la impiedad de esas personas. Es por la injusticia de los hombres. ¿Por qué hay tantos niños muertos? ¿Por qué hay tantas mujeres violadas? ¿Por qué hay tanta desolación en el mundo? Por la injusticia y la impiedad de los hombres sobre esta tierra. Es una falta de reverencia, una falta de devoción. Es un corazón que está completamente alejado, un corazón que no hay ningún interés, cero interés para honrar a Dios. La injusticia, como dice en el texto, hermanos, es claramente el resultado de vivir una vida que no es conforme a la ley de Dios, que no es conforme a lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros. Esa injusticia se revela o se hace más bien visible claramente, como este muro que ustedes están viendo. Se hace visible, ¿saben por qué? Porque en nuestros corazones, como hombres caídos antes de conocer a Dios, no quieren saber absolutamente nada de Él. Están muertos. Estamos en una total desobediencia contra Dios y contra sus estatutos. Estamos en total desacuerdo con lo que Él nos ha dejado en su palabra. Lo único que nos queremos es justamente vivir como a nosotros nos parece.
El verso 19 y 20 nos invita, hermanos, a poder ahora reflexionar sobre todo lo que Dios ha creado de una manera clara y visible a los ojos de los hombres, pero que se niegan o que niegan la existencia de un Dios todopoderoso y creador de todo lo que existe. La semana pasada estaba hablando con un joven en mi casa y justamente le decía esta frase: los ateos no existen. ¡Qué silencio! Los ateos no existen. Seguramente ustedes se hacen la pregunta porque veo puntos de interrogación por encima de sus cabezas. Los ateos no existen, sino que solo existen personas que confiesan con su boca que son ateos, porque no quieren aceptar claramente que hay un creador, hay un diseñador perfecto al simplemente mirar a través de esta ventana. Hay un diseñador, hermanos, detrás de todo lo que nosotros podemos ver con nuestros propios ojos. Cuando tú vas al bosque y tú miras los árboles y tú ves todo lo que ha sido creado alrededor, hermanos, cuando tú miras esas montañas majestuosas, cuando tú ves esa nieve eterna que está allí, como lo llaman, en las cumbres de esas montañas, cuando tú ves el mar y cuando tú dices, ¿hasta dónde llegará el otro límite? Tu mirada, tus ojos no te dan para poder ver del otro lado del extremo donde se encuentra el mar. Cuando tú ves, hermanos, los animales, cada uno de ellos, cómo funcionan, cómo se tratan. Hermanos, cuando ves a unos de los insectos, cuando tú ves a esas hermosas mariposas volando de flor en flor, con sus colores, con su brillo, con sus formas. ¿Cómo puedo yo decirle a mi corazón, Dios no existe? Viendo la creación perfecta de Dios, viendo todo lo que hay a mi alrededor. Es lo que está diciendo el texto. Los hombres se han negado a sí mismos. Ellos están cegados. Ellos no quieren ver la realidad. Y si hay algo, hermanos, todavía aún más impactante, fuera de lo que es un bosque, fuera de lo que son las montañas, fuera de lo que es el mar y todos los animales, que a mí, en lo personal, esto me impacta. Esto llena mi corazón. Me sorprende saber, hermanos, que del óvulo de una mujer, y digo bien, el óvulo de una mujer, no digo de un hombre que se cree mujer, de una mujer, y del espermatozoides de un hombre, y digo bien, un hombre, no de una mujer que se cree hombre, que juntos, uniendo ese óvulo y ese espermatozoides, se crea un ser humano perfecto en el vientre de una madre. ¿Cómo es posible que a través de los días, de las semanas, hermanos, dentro del vientre de una madre se crea un cerebro con todas sus conexiones, con todas sus funciones? ¿Cómo puede ser que se crean órganos, cada uno en su lugar? Los pulmones no se encuentran en el lugar del estómago. El estómago no se encuentra en el lugar de los pulmones. El hígado no está en el lugar del riñón. Cada uno va en su lugar de una manera perfecta. Se forman tendones, se forman músculos, se forman tejidos, se forman huesos dentro del vientre de una madre. Se forma una columna vertebral perfecta en su completa función, hasta llegar a ser un ser humano perfecto, creado por Dios. Amén. ¿Cómo pues, a través de esta corta explicación, cómo pues podemos nosotros decir Dios no existe?
¿Cómo pues puede decir el ateo, volviendo a la frase que inicié, los ateos no existen? ¿Cómo puede el ateo ahora afirmar y decir, no hay Dios? El verso 20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. Se han visto con toda claridad, hermanos. Lo vemos a través de la creación perfecta que Dios ha hecho. Hermanos, la tierra se encuentra en un lugar completamente estratégico y perfecto. ¿Sabían ustedes que científicamente la tierra no puede estar más cerca del sol ni más lejos del sol? Porque impactaría completamente sobre su medio ambiente y sobre nosotros. Hermanos, la creación es perfecta. La tierra, aunque los científicos, aunque la NASA y todos los otros planetas, ellos no lo llegan a entender, pero se sostiene sobre la nada. Pero hay una mano invisible, poderosa, toda creadora, de todo lo que se ve, de todo lo que es visible y invisible. Su eterno poder y divinidad se ven con claridad, siendo entendido en todo lo que Él ha creado. De manera que no hay excusa. No hay excusa para nosotros. No hay excusa en el corazón del hombre. Dios ha creado todo lo que podemos ver. Este Dios perfecto, lleno de atributos perfectos, le dice a los hombres y le dice a los ateos, no existen ateos. Solo existen personas que confiesan con su boca que son ateos. Porque la creación nos dice que hay un creador, hay una evidencia clara, científica, palpable y visible de que hay un creador, hay un diseñador perfecto. Y Dios hace responsable a los hombres, porque al conocer la creación, al verla con sus ojos, al ver lo que llamamos en teología esta revelación general de todo lo que Dios ha creado, entonces, hermanos, el hombre se hace responsable de que hay un diseñador, hay un creador detrás de todo. En el Salmo 19, en el verso 1 al verso 6 nos dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la extensión anuncia la obra de tus manos, Señor. Wow. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. Pero mire lo que dice el verso 4, hermanos. Miren. Mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale a su alcoba y se regocija cual el hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. No hay quien se esconda de su calor. Precioso salmo, precioso salmo. Los cielos proclaman la gloria de Dios. La extensión anuncia la obra de tus manos, dice el salmista. Y lo más precioso es, hermanos, en toda la tierra salió su voz hasta los confines del mundo. No había un mensaje, no habían palabras, pero se oyó su voz. Se oye la voz de Dios. Cuando tú ves soplar, o tú sientes el viento soplar sobre las aves, sobre los árboles, hermanos, eso es precioso. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Y Dios no está muerto. Él ha resucitado.
Y Él nos ha revelado su perfecta y buena voluntad y que Él es un Dios creador por medio de todo lo que nosotros podemos ver. Entonces no hay para el hombre ninguna excusa. No hay excusa. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí en este primer punto. No hay excusa. Mi segundo punto es el estado real del hombre. El estado real del hombre. Y eso me lleva al versículo 21, donde dice: pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. Hermanos, el versículo 21 en la primera parte viene a confirmar lo que hemos visto en nuestro primer punto, donde vemos que el hombre sí tiene conocimiento a través de la creación de que hay un Dios. Como lo hemos visto en el Salmo que acabamos de leer, claramente no había un mensaje, no habían palabras, pero se oyó su voz en toda la tierra hasta los confines del mundo. Hermanos, Dios realmente se ha dado a conocer, pero nosotros los hombres no queremos tener ninguna relación con Él. Nuestro Dios no ha sido glorificado como debería ser. No recibió las gracias como debería ser. Hermanos, como hombres creados, limitados, solamente, bendito Dios, hemos dado la espalda a ese Creador perfecto. Lo único que hemos hecho es no escuchar su voz. Y hemos olvidado algo muy importante. Hemos olvidado que hemos sido creados para la gloria de Dios. Hemos sido creados para glorificar y para adorar a Dios. Hemos sido creados, tú y yo, mis hermanos, realmente con algo que nosotros no entendemos. Cuando el texto dice que no glorificaron a Dios, lo que el autor quiere de una manera más profunda decirnos es, hermanos, que ellos no honraron, no reconocieron los atributos de Dios, no reconocieron su deidad, no reconocieron su santidad, no reconocieron su poder. No solamente eso, sino que le dieron la espalda y sacaron a Dios de sus mentes. Hermanos, los hombres o la humanidad en general lo que ha hecho es esto. Al no honrar a Dios es completamente desecharlo, es sacarlo de la ecuación por completo. Porque eso me fastidia, porque eso me pesa, porque eso me exige demasiado. No glorificaron a Dios como deberían, no le dieron gracias a Dios como deberían. Cuando el texto nos habla y nos dice que no le daban gracias a Dios, lo que quiere transmitir como idea el autor es que negaron completamente todas las buenas que el Señor les ha dado. Ellos han negado completamente que todo lo bueno que existe en nuestro mundo no proviene de Dios. Al no darle las gracias es completamente refutar que toda buena dádiva que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial que está en los cielos no proviene de Él, sino que es el fruto de mi esfuerzo como hombre.
Yo no sé, hermanos, si ustedes, y yo creo, voy a decirlo de esta manera, de una manera más abierta, todos han comido un buen chuletón de carne, ¿no es cierto? Todos han comido un buen pollo. Para los hermanos dominicanos, habrán comido un buen picapollo en algún momento. Hermanos, hemos comido y hemos disfrutado de una buena fruta. Hemos disfrutado de una rica agua cristalina que ha venido a desalterar esa sed que teníamos. Hemos podido disfrutar de un buen lugar de descanso, de paz, de tranquilidad. Hemos tenido momentos preciosos en la vida donde hemos sido bendecidos por Dios por cada una de esas dádivas que Él nos ha dado. Y lo que el texto nos quiere transmitir como idea es, cuando no le dieron gracias a Dios, es que ellos consideraron todo lo que ellos tenían como algo que les pertenecía, como algo que le era dado a ellos de una manera normal. Hermanos, el hombre se ha atribuido todo su esfuerzo de una manera de vanagloria, vanagloriándose de todo lo que existía y de todos los buenos beneficios. Todo lo que nosotros recibimos, hermanos, es una bendición de Dios. Amén. Toda buena dádiva es de parte de nuestro Dios que está en los cielos. Cuando disfrutamos de los alimentos, de una casa, de un coche, de un trabajo, de salud, de todas estas cosas, son buenas dádivas de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esto, hermanos, nos lleva a poder verlo en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, verso 24. Primera de Crónicas 16, 24, hasta el verso 33 nos dice: contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ¿qué? De ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, con D minúscula, no con D mayúscula. Temible también es Él sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él. Poder y alegría es su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, oh iglesia IBDS, tributad al Señor. Familias que estamos aquí, tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor gloria debido a su nombre. Traer ofrendas y venir delante de Él. Adorar al Señor en la majestad de la santidad que Él es. Temblad ante su presencia con toda la tierra. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y dirán entre las naciones: el Señor reina. El Señor reina. Ruge el mar, y en cuanto contiene, regocíjate el campo y todo lo que hay en él. Entonces los árboles del bosque cantarán, ¿ven eso? Cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. ¡Wow! Debemos glorificar a Dios. Debemos tributarle a Él, porque Él es santo, porque Él es perfecto, porque Él es glorioso, porque Él ha creado todo lo que existe. Y hermanos, aún la creación, hermanos, celebra, se regocija de su Creador. Allí dice: los cielos se alegran y se regocija la tierra, hermanos. Y grita: el Señor reina. El mar ruge con sus olas.
y el campo dice canta. Los árboles cantan al Señor. ¡Wow! La creación misma nos da una gran lección. Una gran lección. Que nosotros o que el mundo es tan malagradecido con Dios. Se han enorgullecido, se han cegado en su propio corazón. Y esto, hermanos, también lo vemos en el Salmo 148, que los dejo para que ustedes puedan leerlo en sus casas. Y el verso 22 y 23 nos dice: profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en una forma de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre, hermanos, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha pretendido, y digo bien pretendido, querer ser más sabio que Dios. Hermanos, esto me lleva a poder abrir rápidamente un pequeño paréntesis y llevarlos a reflexionar en lo que justamente pasó en el huerto del Edén, donde justamente un hombre y una mujer desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque quisieron ser como Él, pensando en su sabiduría ser más sabio que Dios, ser el igual de Dios, estar al mismo nivel, al mismo estatus de Dios. Desde el inicio de todo, desde los primeros hombres, vemos que el corazón del hombre está completamente corrompido y perdido. Esto nos muestra, hermanos, que el hombre siempre ha pretendido en su humanidad ser más sabio que Dios. La pregunta es: ¿cómo puede ser que el vaso le diga al alfarero cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo puede ser que el vaso le diga al alfarero cómo tiene que moldearlo? ¿Cómo puede ser que nosotros, los hombres, podamos pretender decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, cómo deben funcionar, cómo debe estar establecido el mundo y todo lo que existe? En Juan, en el capítulo 3, en el verso 19 y 20 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿Vieron allí? Sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, porque sus acciones no sean expuestas. Hermanos, ¿cómo puede entonces el barro decirle al alfarero cómo tiene que formarlo? ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que la luz vino al mundo y que el mundo no lo quiso? ¿Cómo puede ser, hermanos, que nosotros, viendo la gloria de Dios encarnada en un mundo, lo rechazó por completo? Ese es el estado del corazón del hombre. Odian la luz, no quieren acercarse a ellas, porque mostrará claramente sus acciones y lo que hay en ellos. Y ya para terminar nos dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en una imagen de forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, no es nuevo para nosotros y para muchos de ustedes que sabemos que el corazón del hombre es una cueva de ídolos. El corazón del hombre es una cueva de ídolos, donde se forman muchos de los ídolos que nosotros llevamos y formamos altares dentro de nuestro corazón. Pero la palabra cambiaron, hermanos, viene del texto original o de la palabra original del griego, que es metelaxam, que transmite una idea más clara.
Lo que desea transmitir el texto es que ellos cambiaron de una manera de negocio, intercambiaron de una manera comercial la gloria de Dios por algo corruptible, por algo perecedor. Lo que hicieron, en otras palabras, es un mal negocio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de forma de hombres. ¿Acaso eso no nos recuerda algunas cosas? ¿Acaso no nos recuerda, hermanos, lo que la Iglesia Católica ha hecho a lo largo de la historia? Y no solamente la Iglesia Católica, sino muchas otras religiones, donde vemos, hermanos, que durante siglos la Iglesia Católica ha corrompido la palabra de Dios, levantando imágenes para que los hombres adoren esas imágenes, para que adoren a las vírgenes, para que les pongan un altar, para que les pongan velas. Han nombrado hombres pecadores, destituidos de la gloria de Dios, y los han nombrado como santos, y les han dado un lugar que no merecen. Eso es lo que el hombre ha hecho a lo largo de la historia. Y no solamente que han hecho eso, como dice el texto, ellos han cambiado la gloria de Dios por imágenes de hombres corruptibles, hombres pecadores, y les han dado una forma. Sabemos que en la mitología griega, sabemos que en diferentes mitologías existían dioses con forma de animales, a los cuales se adoraban. En la época egipcia también veíamos esos casos de dioses que tenían forma de animales, a los cuales se adoraban. Hermanos, la palabra corruptibilis, que es en el original, nos quiere transmitir esta idea. Es que nosotros podamos ver que estos hombres o la humanidad ha transformado la imagen de Dios en algo que se estropea, que se daña, que se descompone. Y otro punto más, que se soborna. Que se soborna. ¿Acaso no nos recuerda que por una pequeña ofrenda podías sacar del purgatorio a una alma perdida? ¿Acaso no han escuchado esa famosa frase que cuando la moneda suena, inmediatamente esa alma sale del purgatorio hacia el cielo? Hermanos, eso es corrupción. Cambiaron la gloria de Dios por algo perecedor. Eso revela nuevamente, hermanos, que el hombre está destituido de la gloria de Dios, y toda injusticia y piedad contra los hombres, el Señor está en desacuerdo con ellos. Y su palabra en Éxodo capítulo 20, versos 3 y 5 nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los cuales me aborrecen. Es un mandamiento. No te harás imágenes, no tendrás ídolos. Y quiero terminar con esto, con una nota de esperanza y de amor gloriosa en este domingo de resurrección, donde recordamos no solamente la muerte de Cristo, sino que Él se levantó de entre los muertos. Amén. Y Él nos dio vida. Y nos dio vida, hermanos, ¿saben por qué? Porque frente a la maldad de los hombres, frente a las estadísticas que vimos al inicio de este sermón,
necesitábamos a un Salvador perfecto. Necesitábamos a uno que sobresalga por encima de todos. Ya no más animales, sino que uno que venga a salvarnos y a rescatarnos de la maldad de este mundo. Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces somos invitados. Cuando esa palabra poderosa, restauradora, regeneradora que viene al corazón del hombre y nos invita a que nosotros podamos confesar nuestros pecados a nuestro Padre Celestial que está en los cielos, y decirle por medio de la obra preciosa de Cristo: es que yo vengo a ti a confesar mis pecados, a pedirte perdón y a que tú me limpies de toda maldad. Porque esa esperanza no la tiene el mundo. Pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos esta esperanza. Y quiero terminar con este precioso texto de Efesios, capítulo 4, verso 22, donde nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y miren aquí, y pongan cuidado, verso 24: y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejante de Dios, y ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. A eso somos llamados. No importando la maldad del hombre, no importando, como dice, hermanos, todas estas estadísticas del mundo, nosotros, si venimos al Padre y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si somos entonces limpiados de toda maldad, restaurados y regenerados, el verso 24 nos dice: vístanse del hombre nuevo, sean semejantes a Dios, siendo creados en la justicia y en la santidad de la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Oh Dios, gracias por tu palabra, por hacernos ver, Señor, las estadísticas del corazón del hombre y del mundo, para vernos, Señor, que tu ira se revela por la consecuencia de la maldad de los hombres, por hacernos ver, Señor, que no hay excusa para nosotros, porque tu creación se revela claramente de que hay un diseñador perfecto, hay un creador, hay un solo Dios, y eres tú, el único Dios verdadero, al cual alabamos, exaltamos, glorificamos, junto con tu creación, junto con el mar cuando ruge, junto, Señor, con el bosque y los árboles, junto con los aves del cielo, Señor. Queremos alabarte, honrarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre. Y también, Señor, reconocer que tal vez en algún momento nosotros estábamos allí afuera en la misma condición que muchos hombres, pero tuviste misericordia, nos alcanzaste, nos perdonaste, nos salvaste, y por eso, Señor, venimos a ti y te decimos: gloria sea a tu santo nombre. Te decimos gracias, Señor, porque nos has perdonado. Gracias, Señor, porque me has salvado. Gracias, Señor, porque eres fiel y justo para perdonarme, Señor. Por eso estamos aquí, para ser revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús, revestidos de esa nueva justicia y santidad que se ha hecho viva y real para nosotros. Oh Padre, gracias. Gracias porque tenemos esperanza gloriosa que tú volverás por tu pueblo,
volverás por tus hijos. Oh Dios, gracias. A ti sea toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.